Bueno, muy buen día para todos, bienvenidos a mi video acerca del aprendizaje que adquirí sobre la asignatura Fundamentos CIPDA. Mi nombre es Yasmin García Velosa y me encuentro cursando el primer semestre de la carrera profesional Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Bueno, en el siguiente video les contaré cómo por medio de la estrategia virtual utilizada en esta asignatura logré identificar aspectos relevantes no solo para la carrera, sino para la vida profesional de cada uno de nosotros, en especial mi caso particular. En donde por medio de un interesante recorrido por guías de aprendizaje, videotutorías, conferencias, documentos PDF y demás, hoy tengo bases para contarles acerca de mi aprendizaje. Bueno, espero que este video sea de su agrado y me acompañen en este proceso que relata el aprendizaje que he decidido adquirir y el proceso que he emprendido. Acompáñenme. Bueno, es interesante el concepto que uno se puede hacer de una asignatura denominada Fundamentos CIPDA. Si bien es cierto, Fundamentos nos relaciona con los principios básicos de un tema. En este caso particular, los principios básicos de CIPDA, que significaría Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Bueno, sin lugar a dudas es una asignatura con conocimiento de causa que nos da la pauta de partida para empezar a ser profesionales y nos invita a pensar qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Un video, un aprendizaje, todo para lograr entender las bases fundamentales del profesional y la carrera CIPDA. Bueno, en este video me plantea un objetivo principal y es evidenciar la toma de conciencia y la adquisición de conocimientos en el campo CIPDA. Bueno, asimismo me he planteado 3 objetivos específicos, los cuales son realizar la entrega oportuna de la actividad suministrada o la actividad solicitada por parte de la asignatura, concluir las actividades planteadas propuestas para este semestre y finalmente poderles suministrar a ustedes un video con elementos agradables y bien nutrido de información, que es lo que va a evidenciar que realmente la formación pues dio sus frutos. Bueno, yo creo que es el momento de entrar en materia. Quiero contarles el aprendizaje que adquirí o los elementos que rescaté de cada una de las videotutorías que nos ha suministrado el docente. Entonces, en este orden de ideas, comienzo con el video número 1 que nos invitaba hacia la introducción y la bienvenida a lo que era la asignatura. De esta materia, con este video, rescaté unos elementos muy esenciales para el proceso que quiero empezar pues como a contar. En esta videotutoría se nos invitaba a hacer una mejora en todos los aspectos de los centros de documentación. Si bien es cierto, las personas que participamos de este proceso de formación, en su gran mayoría trabajan actualmente en centros de documentación e información, ya sean bibliotecas, archivos, etc. La idea es que desde el principio nosotros empecemos a hacer un cambio en estos lugares, que no esperemos para profesionalizarnos e intentar a trabajar, sino que lo hagamos desde ahora. Entre otras de las invitaciones que se nos hacía, era que este proceso que íbamos a iniciar iba a ser un proceso sin tecnicismos. Bueno, digamos que las ciencias de la información pues tienen muchos términos especializados que evidentemente nosotros debemos conocer, pero todo es un proceso y debemos empezar de lo menos a lo más. En ese orden de ideas poderle expresar a las personas los conceptos y los conocimientos que tenemos, pero de una forma más, digamos, más adecuada, más sociable, o sea, sin exagerar o a confundir a las personas, sabiendo que de pronto ellos también pueden tener idea de lo que les estamos diciendo, solo que nosotros complicamos de cierta manera más el proceso. La idea es que esto no se evidencie. Algo muy interesante que pude rescatar de esta tutoría era que se nos invitaba a fomentar en nosotros la capacidad de auto, ¿cierto? En este momento, en esa primera tutoría, digamos que no habíamos dado trascendencia a este aspecto, pero luego vamos a ver cómo si realmente el autoaprendizaje, ser autónomos es de vital importancia en un proceso más de aprendizaje virtual, donde la formación depende directamente de cada uno de nosotros. Y algo que rescato de esta asignatura especial es que decía que no iba a ser un proceso de formación frío.
Es decir, la típica formación en donde nosotros íbamos a encontrar unas guías subidas a una plataforma, íbamos a desarrollar unas actividades y ya, sin evidenciar si realmente íbamos a aprender. Digamos que en este caso se utilizó otra metodología, la cual pues debemos evidenciar durante el proceso, tratando de utilizar otros mecanismos para que sea más dinámico el aprendizaje. 3 aspectos que rescato de esta formación o de esta tutoría era decodificar la información y leer para entender. Creo que han sido los pilares de la formación y lo que nos va a llevar a nosotros a realmente fundamentarnos en este proceso. Bueno, y aparece en este video una herramienta que nosotros utilizamos mucho y es Google, y Google aparece con un interrogante muy grande. ¿Realmente Google es información o desinformación? Y realmente Google es una herramienta de búsqueda adecuada para unos profesionales en ciencias de la información. Ahí queda como la incógnita. Bueno, en este video también se nos comentó un cambio de chip, ¿cierto? Dejar de hacer lo básico, dejar de hacer lo que se nos diga que tenemos que hacer y empezar a cambiar, empezar a hacer cosas diferentes, hacer nosotros los gestores del cambio. Bueno, todo lo anterior para resumir en un solo concepto y marcar la pauta de partida. En conclusión, autoaprender. Bueno, la segunda tutoría o la segunda videotutoría hablaba acerca del tema sobre la información. Entonces se nos invitaba a que la información debemos aprender a entenderla y a trabajar con ella. Y hay 3 aspectos fundamentales cuando nosotros queremos buscar información, y es investigar, indagar y consultar. En ese orden de ideas debemos saber en qué contexto vamos a trabajar, o sea, para determinar qué información es la que realmente requerimos. Y también que esta información que nosotros podamos extraer sea objetiva, es decir, que sea coherente con lo que estamos trabajando. No porque, digamos, en un espacio determinado estamos trabajando con algo ambiental y vamos a buscar información que tiene que ver con cocina. Es decir, hay que tener una relación entre lo que se está buscando y lo que se quiere encontrar. En ese orden de ideas, la información también debe ser confiable y debe ser constante. Nosotros, como profesionales que vamos a ser portadores de información y que vamos a suministrarle la información a nuestros usuarios, debemos garantizar que la información perdure en el tiempo. Hay que entender que la información que nosotros vamos a suministrar, las personas van a depender de cierta manera de ella. Hagámonos un caso hipotético de que, por ejemplo, hoy venga una persona solicitando una información que requiere para poder probar, por ejemplo, su inocencia, y yo hoy le diga una información y yo mañana le esté suministrando totalmente diferente. Entonces, ¿dónde está la credibilidad y la objetividad y la constancia de la información que yo voy a brindar? Bueno, es importante tener claro que al momento de buscar información debemos hacernos preguntas, debemos indagar sobre soportes científicos y debemos basarnos en pruebas, en fechas, en las actualizaciones que la información que se nos está suministrando tiene, con el propósito de convertirnos en validadores de contenidos. Es decir, que nosotros como profesionales podamos garantizar que esa información realmente es la que se está necesitando. Otra pregunta que como portadores de la información debemos hacernos es: ¿quién va a utilizar la información? ¿Quién la va a usar? ¿Y para qué? No olvidemos que tener información es una responsabilidad muy grande y que en cierta medida puede usarse de buena forma, pero también hay quienes se aprovechan de esto para hacer mal. Entonces, de nosotros depende que la información que se suministre sea la persona adecuada y la persona idónea, y que se suministre dentro de los términos, ¿cierto? No también exagerando en suministrar información que de pronto el usuario no necesita. Bueno, ¿qué tipo de información es la que nosotros realmente le vamos a ofrecer al usuario? Debemos garantizarle información de calidad y, como ya lo decía anteriormente, información que garantice confiabilidad. Todo eso con el propósito, pues, de que nosotros nos formemos realmente en la búsqueda de información. Y digamos que acá traigo a colación una imagen que se nos suministró en este video, que nos muestra la construcción del conocimiento o traspaso de lo que es una idea a la sabiduría, ¿cierto? Donde el entorno a nosotros nos suministra inicialmente unas ideas, luego pasa a convertirse por medio de un mensaje que generalmente nos lo suministra un emisor, el receptor, en información, y posteriormente la información es suministrada para que nosotros construyamos lo que se conoce como conocimiento. Cuando ese conocimiento aporta, digamos que constructivamente, es cuando pasamos a un nivel más avanzado, que es la sabiduría.
La idea es que por lo menos sepamos obtener adecuadamente la información, luego ya lo vamos a convertir en conocimiento para formarnos y algún día de pronto tener el nivel más alto, que es el de la sabiduría. Básicamente esto fue lo que vimos en esta videotutoría número 2. Bueno, ahora quiero contarles sobre el aprendizaje que tuve sobre la videotutoría número 3. La videotutoría número 3 también tenía que ver con la teoría de la información. Resulta que en este video se nos invitaba a leer un artículo que nos era suministrado de la plataforma CRAE, Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, que nos ofrece nuestra universidad, la cual personalmente yo desconocía, y la cual es una herramienta pues muy útil, y de allí sacamos un artículo. Yo especialmente saqué el artículo Horizontes de la Información Pública de Manfredi Sánchez del 2017, un artículo realmente nuevo en la plataforma. Entonces les cuento que este artículo hablaba, como les indicaba, sobre la información pública, un tema bastante interesante para nosotros los profesionales en ciencias de la información, teniendo en cuenta que el tema de los centros de documentación está muy reglamentado en la parte normativa y más para entidades públicas. Entonces se nos hablaba aquí de varios conceptos que están muy de moda en la actualidad, como lo es la política del gobierno en línea, la ley de transparencia y de acceso a la información, la lucha contra la corrupción. Entonces, para reunir todo en un concepto, en que toda esta normatividad que está parametrizada se enfoca a la política pública y se enfoca a la información pública. Que la información pública debe estar o debe ser sinónimo de confianza. Entonces acá venimos a estudiar las realidades de nuestro país. Si realmente la información que suministramos las entidades públicas realmente genera confianza en los usuarios. Digamos que conectando esto con el derecho a la información pública, el derecho de acceso a la información pública a la que todos los ciudadanos tenemos derecho. Entonces, donde las entidades deben garantizar este derecho a las personas para que adquieran la información que requieren, ¿cierto? Obviamente dentro de los términos establecidos, dentro de los parámetros, teniendo en cuenta que hay información que tiene alguna reserva, pero pues que nosotros tengamos conocimiento de eso y que realmente le garanticemos al usuario y a las personas que pueden aportar o que pueden buscar la información por parte de las entidades públicas, garantizando lo que se llama transparencia, ¿no? Un tema el cual pues nosotros como país debemos trabajar mucho, y efectivamente nosotros como profesionales que somos el presente en este momento del país y vamos a ser los futuros o el futuro del país, pues ayudar a construir y a mejorar estos aspectos. Y otro tema eran los medios de difusión de la información, o sea, el país que también está en medios de difusión de la información de acceso público, donde los periodistas o la prensa pues jugaban un papel muy importante. Vemos como hoy en día, sí, pues digamos los canales que la gente más ve son, digamos, privados, pero a veces le dan un toquecito de amarillismo y digamos que transforman la realidad a conveniencia de unos cuantos. Entonces, ¿qué tan adecuados son estos medios para nosotros hacer la difusión de la información y para que realmente le llegue al usuario y de pronto no estar quitándole ese derecho? Entonces ahí es donde nos debemos empezar a formar para contribuir con esto, y pues digamos que es un campo de acción donde nosotros como profesionales podemos fácilmente llegar a desempeñarnos. Bueno, continuamos con el aprendizaje acerca de la videotutoría número 4 sobre el tema de la información. Entonces acá se nos invitaba a nosotros a construir nuestro propio concepto de información, el cual pues debe ser, como ya lo decía anteriormente, confiable, y nos indicaba que la información es elemento clave en esta profesión, y sobre la responsabilidad que como administradores de la información tenemos en el campo de las ciencias de la información. Entonces, en ese orden de ideas se nos dan unos parámetros. La información se recibe, ¿cierto? Se genera cuando nosotros la suministramos, se decodifica, se entiende, se aplica, se procesa, se amplía y se constata. Son elementos que componen el tema de la información. Entonces, yo como profesional debo garantizar que la información que se genera se reciba de la misma manera, ya que yo como emisor, el receptor la pueda recibir exactamente en las mismas condiciones que se está generando, ¿cierto? Es la trazabilidad, la confiabilidad
y digamos la constancia de la información. Si yo desde mi centro de documentación estoy generando un documento, estoy generando una información, debo garantizar que quien me la solicita lo reciba de la misma forma. Si el mecanismo que yo usé para transmitir esa información no funcionó, entonces ¿qué hay que hacer? Cambiar el mecanismo y buscar otras estrategias. En este caso juega mucho el papel de la virtualidad o los soportes en los cuales estamos suministrando la información. Lo que yo les decía, las estrategias virtuales, entonces se nos invitaba a que nosotros como estudiantes busquemos las estrategias adecuadas, estrategias virtuales adecuadas para nuestro aprendizaje y poder entender y llegar a decodificar la información. Entonces acá yo rescato algo que es una herramienta que se nos suministró, que personalmente pues yo no la había dimensionado, y es la RAE, o sea la Real Academia Española, de donde nosotros podemos basarnos, o apoyarnos para realmente empezar a decodificar la información. Si de un texto 10 palabras no comprendemos, pues la idea es que nosotros podamos extraer esas palabras, llevarlas a la RAE y pues como comprender a qué contexto se refiere esa palabra. Entonces es un mecanismo más útil que seguramente con nosotros si ponemos la palabra que necesitamos entender en Google, pues nos va a aparecer, pero seguramente nos va a aparecer como primera opción Wikipedia. Y desafortunadamente todos sabemos la realidad, y es que Wikipedia puede ser alterada por cualquier persona. Entonces ahí es donde entra la cuestión de si realmente es confiable. Mientras que si llevamos esa palabra realmente a la RAE, pues tenemos la garantía de que es una página de una entidad pues con renombre y que nos va a entregar información más confiable. Entonces básicamente eso es lo que yo rescato del video número 4, y en donde se nos invita a entender que la información se recibe de todos lados. Si bien es cierto, ustedes en este momento pues están oyendo lo que yo les estoy transmitiendo por medio de este video, pero ustedes también están recibiendo información no solo de lo que yo comento, sino también de los gestos que estoy haciendo y posiblemente del entorno en el que me encuentro. Bueno, y entre comillas, de la información que se transmite del lugar en el que nos encontramos, quiero contarles que mi idea era grabar el video al aire libre, pero resulta que en este momento nos encontramos en medio de un aguacero terrible, y digamos que ya he gastado mucho tiempo esperando a que deje de llover, por eso decidí hacerlo digamos que en un recinto un poquito más cerrado, pero la idea era mostrarles pues un paisaje más agradable. Les muestro, está lloviendo, ha llovido todo el día, es terrible la verdad. Bueno chicos, ahora les quiero contar acerca de la videotutoría número 5. La videotutoría número 5 hablaba sobre las características y atributos de la información. Entonces la información como un elemento muy importante para la toma de decisiones y opiniones. Claro, fundamental. Sin información no podemos tener bases ni argumentos para tomar aquellas decisiones que necesitamos. Por eso pues la importancia, y por eso se ha creado una ciencia para tratar este tema. La información permite comunicarnos y es parte de nuestro conocimiento, es un elemento de análisis y revisión. La información se debe escuchar, codificar y no malinterpretar los mensajes, que también es una de las realidades que constantemente vivimos en nuestro país y en la sociedad y en cualquier entorno que nos encontremos. De hecho, digamos, el proceso de formación evidenciamos que de pronto se nos quería transmitir un mensaje de una forma, en un contexto, y muchos de nosotros pues empezamos a entenderlo de otra manera, digamos que siempre tratando de sacarle lo mejor, ¿cierto? Después, o es la idea, lo que se debe tratar de hacer con cualquier tipo de mensaje que se nos transmita, que sacamos la información que realmente nos sirva, o sea, la que realmente nos aporta. Si no nos aporta nada, pues simplemente la debemos desechar. La información es un elemento clave en cualquier profesión. Y la idea pues es que la información pueda llegar al receptor. ¿De qué manera? Cumpliendo unas características esenciales que ésta debe tener, como lo son la exactitud, que no debe cambiar en el tiempo, debe ser siempre pues coherente. Ejemplo de una situación que sucede mucho en la actualidad son las redes sociales. Las redes sociales no nos contribuyen mucho con que la información sea exacta. Vemos como en muchas ocasiones la información que es suministrada por estos medios pues no es la más veraz, no es la más verídica. Ejemplo de ello son aquella información
sale de, por ejemplo, actores que de un momento a otro resultan con enfermedades graves o incluso algunos de ellos ya muertos, y al rato, a las 2 horas, vamos a ver la misma información y resulta que no era esa la información adecuada. Entonces, asimismo, vemos cantidad de datos que no nos suministran pues información valiosa. Por ejemplo, todas estas dietas que salen que realmente no funcionan, y entre otras muchas otras cosas pues de la vida cotidiana, que realmente habría que pensar si sí vale la pena la información que encontramos allí. Ejemplo de esta información es que no es exacta, entonces es la información que debemos desechar. La exactitud nos lleva a que nosotros como profesionales SIDPA nos convirtamos en curadores de contenidos. Ese es el principal objetivo que debemos apuntarle. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener argumentos para poder sustentar la información que estamos brindando. Otra de las características que tiene la información y de los atributos es la objetividad, ¿cierto? Nosotros debemos brindar información cumpliendo unos parámetros y teniendo claros criterios de interpretación y que estos sean estandarizados para todas las personas. Asimismo, la información debe tener un criterio de validez. Digamos que expertos o nosotros debemos convertirnos en expertos en las estrategias de búsqueda para poder generar conceptos precisos para las personas que van a ser nuestros usuarios. La información debe ser continua, es decir, que debe estar disponible, debe haber disponibilidad de datos y debe ser constante en el tiempo. Es decir, pues la idea es que no hoy yo suministre una información y a los 2 días ya no aparezca. Esto realmente es muy importante, digamos que en la profesión que nosotros desempeñamos, una persona puede acudir a nosotros para que le suministremos unos datos que fácilmente le pueden sacar de un inconveniente, de un problema, de una demanda. Y si nosotros no garantizamos que la información que estamos brindando hoy va a ser la misma en 2 o 3 días, pues vamos a contribuir a que el proceso no sea efectivo ni eficiente. En conclusión, la información debe ser completa. Yo creo que es un compromiso de nosotros suministrarle todos los componentes que debe integrar la información. Y lo más importante es que sea oportuna. De hecho, en Colombia tenemos una política que hace pues que debemos cumplir unos tiempos para suministrar la información. La idea es que esto pues no tengamos que apegarnos a la norma, sino que lo hagamos por autonomía, por criterio, por responsabilidad, por sentido de pertenencia con la información y con el trabajo que como archivistas, como bibliotecólogos, como la profesión que desempeñemos, debemos darle cumplimiento. Es decir, entregar información a tiempo, cuando se requiera, cuando la persona la necesite, las empresas, todos los clientes, tanto internos como externos que acuden a nosotros. Básicamente, pues eso es lo que el aprendizaje que me dejó a mí esta tutoría número 5. Bueno, continuamos con la videotutoría número 6. En esta videotutoría se nos hablaba sobre un nuevo capítulo y destaco una información muy importante que nos fue suministrada y fue acerca de unos videos. Uno de ellos era hacia dónde va Colombia en el 2025. Entonces yo decía, este video es un video que nos invita a soñar, nos invita a pensar en que realmente nuestro país puede llegar a convertirse en un gestor de la evolución. Entonces vemos como el desarrollo tecnológico, el desarrollo cultural, el desarrollo humano, pues en el 2025 está proyectado en un muy buen nivel. Entonces nosotros como profesionales pues podemos soñar en llegar a ser actores en esta construcción del cambio y de la evolución de nuestro país. Entonces es importante ver cómo por medio de nuestra innovación, de nuestra creatividad, podemos llegar a ser partícipes y podemos llegar en unos años a decir es que realmente nuestro país pasó de vivir en un contexto un poquito de un país, digamos, quedado en comparación con otros y poder evolucionar y poder surgir en diferentes ambientes, no solamente en los que ya están siendo pues como proyectos o siendo pilares en el mundo, sino en otros aspectos. Colombia tiene cantidad de oportunidades, cantidad de recursos que pueden ser explotados, pero se necesitan personas capaces de realizar estas actividades y de
mostrar el cambio y de realmente ser innovadores. Y otro de los videos que se nos mostraba era acerca de la Universidad de Deusto, para mostrarnos a nosotros futuros bibliotecólogos, cómo es en realidad una biblioteca o cómo debe ser. Digamos que en nuestro país pues de pronto todavía no tenemos centros tan especializados, pero yo personalmente, que no he estado tan involucrada en este campo, yo me sorprendía y decía, wow, cómo un lugar puede tener integrado tantos aspectos y puede brindarle tantas cosas al usuario. O sea, me parecía espectacular. Entonces ahí es donde nosotros debemos preguntarnos el concepto de la biblioteca y realmente cómo, digamos, se nos mostraba el ejemplo de cómo la universidad de nosotros ha utilizado el concepto de biblioteca CRAI, Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación, de manera virtual, ¿cierto? Otras entidades lo harán de otras formas, pero nosotros por lo menos ya hemos optado por cambiar y por utilizar esas herramientas que se nos brindan del entorno y de otros países. Entonces, entender la biblioteca CRAI como un estilo propio de enseñar, ¿cierto? Que es lo que quiere promover nuestra universidad. Y en ese orden de ideas, poder concientizarnos de que las bibliotecas deben ser eso, deben ser bibliotecas y no otro tipo de centros, porque para cada cosa debe haber un tema, ¿cierto? Hay lugares que se dedican a temas específicos, así como las bibliotecas, y no convertirlo, como pasa en muchos lugares, no convertir el concepto real de biblioteca en otra fuente de servicios, que pasa mucho en la realidad. O sea, respetar la biblioteca como tal. Bueno, continuando con el tema de la biblioteca debemos entender que trabaja es para el usuario, ¿cierto? No para las bibliotecas, no para los libros como tal, o para la información que custodia, sino para el usuario. Esa es la razón de ser de este centro. La biblioteca debe ser parte integral de un sistema y no de un área o una dependencia. Entonces, el área administrativa de la entidad en la cual se tenga la biblioteca debe apoyar la construcción de esta, debe apoyar sus ideas, ¿cierto? Esto es un trabajo colaborativo. Una biblioteca sola por sí sola no va a ser capaz de surgir y de sacar adelante sus ideas y sus proyectos, teniendo en cuenta que una biblioteca pues requiere de cierta inversión de diferentes aspectos tecnológicos, económicos y humanos. Video tutoría número 7. Se nos muestra cómo ha sido la evolución de las bibliotecas a través del tiempo, tanto así que hoy existen espacios creados solo para las bibliotecas, espacios con todas las unidades de información en construcciones adecuadas, con parámetros de seguridad, con estándares que realmente son acordes a la custodia que se le debe brindar al Centro de Documentación Bibliotecológico. Entendiendo esto como la base fundamental de que las bibliotecas no pueden perder el ser del centro como tal de documentación. Para la creación o el manejo de una biblioteca debemos entender el territorio en el cual nos encontramos. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de brindar calidad real de la información. ¿En qué contexto? En el contexto en que debemos conocer nuestra cultura. O sea, si es una región, digamos, como explicaba el profesor en una ocasión, es una región apartada, es una región donde de pronto la gente no está capacitada para usar medios tecnológicos, entonces buscar los mecanismos necesarios para poderle hacer entender, para poderle suministrar lo que se necesita. Crear en nuestras bibliotecas espacios abiertos, ¿cierto?, de aprendizaje, que sean para jóvenes, para niños, para ancianos, para todo tipo de población. Las bibliotecas también deben tener claras y determinadas unas políticas de acceso a la documentación o a la información que en ellas se tiene. Esto pues ayuda a controlar el flujo de personas que ingresan y controlar más que todo los servicios y la calidad de estos. El área de información de una biblioteca debe tener personal capacitado e idóneo, un personal con criterios y con características de atención al ciudadano, una persona dispuesta a colaborar, una persona que guía, que orienta, que asesora, que instruye y que además de eso enseña. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el usuario hoy necesitó de que lo asesoraran y se asesoró tan bien que en una nueva ocasión él por sí solo va a ir a adquirir su información. Y no solo eso, sino también que va a ayudar posiblemente a otra persona que esté en mismas condiciones y esté necesitando un apoyo, una colaboración.
Asimismo, la biblioteca debe contar con todo tipo de herramientas para brindarle al usuario y entender claramente la brecha digital en la que nos encontramos. Si bien es cierto, como yo lo decía, hay algunas personas que ya manejan la tecnología y son muy ávidas en este tema, pero hay personas que no tienen esa habilidad. En este campo, el profesor nos mostraba cómo en algunas bibliotecas han eliminado las fichas de catalogación y los buscadores de información manuales que existían y como todavía siguen siendo muy útiles. Es que no todo el mundo maneja las tecnologías, no todo el mundo sabe usar un computador. Entonces entender eso y llevarlo a nuestra realidad para ir cambiando, ¿cierto? Para evitar que personas se aíslen de la biblioteca y dejen de asistir por temor al cambio, por temor a las nuevas tecnologías, porque no saben. El desconocimiento genera miedo. Entonces, en ese orden de ideas, debemos explicar muy bien este tipo de opciones y mostrarle al usuario una gama de posibilidades para que la biblioteca se convierta en un aliado, en un constante apoyo para las personas y deje de quedar y no más bien vaya quedando en el olvido y vaya quedando pues como en el lugar al que nadie quiere asistir, precisamente porque no se entiende al usuario. Finalmente, la biblioteca, la persona que trabaja en la biblioteca debe conocer muy bien los tipos de colecciones que maneja, las características y conocer las estructuras como tal de las bibliotecas. Bueno, videotutoría número 8 sobre hablemos de archivos. Entonces se nos contaba pues en esta videotutoría que los archivos en Colombia pues tienen un bagaje normativo legal archivístico bastante amplio que pues es suministrado por el ente rector de la política archivística en Colombia, que es el Archivo General de la Nación, y en donde todas las personas que deseen aprender sobre este tema pueden acudir, ¿cierto?, en su página web y demás. Cuentan con conceptos técnicos muy amplios para las preguntas que surgen en este tema. Digamos que la archivística se ha convertido en un negocio en Colombia y vemos como diferentes instituciones educativas brindan formación de diferentes niveles, técnicos, tecnólogos y profesionales. Habría que mirar esa calidad de esa información de esa formación que se suministra a quienes están formando, si realmente lo hacen porque les nace, porque quieren aprender, o simplemente lo hacen como se decía en el video por adquirir un título y ya, y sustentar la formación. Si bien es cierto, este tema de tablas de retención documental y todo lo que compone el sistema de gestión se ha convertido en un negocio, ¿cierto? Un negocio incluso para personas que no se han formado. Entonces ahí entramos en una como controversia con aquellos que realmente nos queremos formar y queremos adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para poder desempeñarnos adecuadamente en un entorno. Quizás de pronto salir nosotros a trabajar para otras personas que no se formaron, que no dedicaron el tiempo a estudiar las técnicas necesarias para el cuidado de archivos y de pronto estar pues como ahí bajo el dominio de este tipo de personas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros como profesionales debemos pensar en hacer las cosas siempre bien, siempre para mejorar, siempre para demostrar que si nos formamos es porque se requiere, se necesita y porque el tema es de vital importancia y necesitamos evidenciar que un profesional se necesita para manejar o administrar un centro de información o documentación, en este caso los archivos. Lo mismo con cualquier centro de documentación, pensar en la atención que se le debe brindar al usuario. Hoy en día los programas de gestión documental reúnen o abarcan una cantidad de aspectos que se deben tener en cuenta. O sea, archivística no es solo organizar expedientes, no es solo foliar, o sea, lleva un trasfondo más grande, lleva implementar un programa de gestión en las entidades para lograr realmente integrar todos los aspectos y que se vea la evolución y la custodia de la información que en muchos casos es para el usuario, que en la mayoría de los casos es para garantizar que el usuario y que todos estos temas de los que hablábamos, política de transparencia, gobierno, todo este tema, pues sea acorde con lo que se necesita. Finalmente, la biblioteca debe contar con todo tipo de herramientas para brindarle al usuario una gama de posibilidades. Hay que mirar esa calidad de esa información que se suministra a quienes están formando y si realmente lo hacen porque les nace, porque quieren aprender, o simplemente lo hacen como se decía en el video por adquirir un título y ya, y sustentar la formación. Finalmente,
El archivista debe ser pionero y debe ser consejero en las decisiones de la entidad, ¿cierto? Hoy en día vemos cómo las entidades están tratando de surgir en sus archivos, pero se necesita de un profesional que se involucre, que realmente defienda el tema en la entidad para que lo escuchen, para que vincule todos los actores y lo puedan apoyar en la consecución de los recursos, en la consecución de las ideas, en la planeación, en la ejecución, en la implementación. La autenticidad y la honestidad deben primar en el desarrollo del profesional archivístico. Como todo, se está manejando información, información delicada, información de la sociedad, información de las administraciones. Entonces debemos ser muy cuidadosos con la información, con lo que se manipula, cómo se organiza, cómo se custodia, a quién se le brinda, a quién se le suministra, ¿cierto? Eso se realiza bajo parámetros, bajo estándares, bajo capacitación. Por ejemplo, todos conocen las estrategias y los mecanismos que se deben usar, las políticas que se deben cumplir. Bueno, nos decían, los archivos son naturales desde su creación, han ido evolucionando y lo que tenemos después son historias registradas, ¿cierto? Entonces nos ponían el ejemplo de cuando uno nace, que ya tiene un histórico de sus procesos de vida, ¿cierto? Y así mismo sucede con los archivos que se están manejando en la actualidad, los archivos de las empresas. Archivos administrativos, históricos y culturales. Y finalmente que los archivos son la base del Estado y de la democracia. Ahí radica la importancia de este tema. Bueno, en la videotutoría número 9 se nos suministran unas herramientas muy útiles para los profesionales en SITBA. Herramientas como los formatos MAR, que son los protocolos de comunicación que se usan o que usan los diseñadores de software para crear bases de datos. Los tesauros, que son bancos de términos como lo son, por ejemplo, el de la UNESCO, que es bastante amplio. Y otros sistemas como lo son LEM Digital, MES, entre otros. Todos estos que permiten pues como la identificación, la clave de autor, los procesos de catalogación. Otros de estas herramientas son Qt, Koa, RDA, DSpace. También se nos suministran pues algunas herramientas como lo son las redes sociales, Gobi, YouTube y algunos softwares especializados como lo son el software Cero Papel, del cual hablaremos más adelante. Es así también como nos permiten tener parámetros de búsqueda establecidos y de cierta manera que podamos tener estandarizados los procesos de búsqueda, agilizando todos los trámites que debamos hacer y encontrando de manera más fácil contenidos, conceptos, entre otra información que pueda ser de nuestro apoyo. Estas bases de datos, algo muy importante que se nos decía en esta videotutoría es que muchas de ellas están a nuestra disposición gracias al Centro de Recursos para la Investigación y el Aprendizaje de la universidad. Entonces es importante que nosotros como profesionales tengamos esto claro y que al momento de llegar a requerirlos pues sepamos dónde localizarlos y tengamos una idea de qué son para poderlos empezar a manejar adecuadamente y aplicarlos y por qué no difundirlo con otras personas o con otros entes que puedan llegar a hacer uso de estas herramientas. Ahora sobre la videotutoría número 10 acerca de unidades de información y nos hacemos una pregunta, ¿y para qué? Entonces aquí surgen los cuestionamientos que muchos profesionales se hacen si la bibliotecología y las ciencias realmente tienen futuro, si realmente vale la pena profesionalizarse en este campo. Entonces para eso se nos mostró un artículo muy interesante de la página de IPLA y es cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Resulta que en este artículo aparecen 17 objetivos de desarrollo que se deben fomentar en el desarrollo y involucran 100% la biblioteca, cómo la biblioteca contribuye al desarrollo de un país desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectos. Entonces, donde se va a generar acceso y oportunidad para todos, ¿cierto? Si bien es cierto, las bibliotecas han venido generando un proceso de transformación, pero en ese proceso de transformación se deben optimizar los recursos y se deben buscar estrategias para que realmente la biblioteca esté en el entorno y sea parte del desarrollo de las sociedades.
Bueno, del video de Ana Carrillo destacamos que el papel de las bibliotecas en el siglo XXI pues ha sufrido una crisis de identidad, ¿cierto? Donde se ve un actor importante y es el exceso de información. Si bien es cierto, en el siglo XX buscábamos la información, en el siglo XXI debemos organizarla. Ya hay mucha, ya hay exceso de información, ya estamos sobreinformados. Entonces, debemos darle sentido, ¿cierto? Esto hace parte de la evolución y de las nuevas bibliotecas que deben ser creadas en conocimiento para la comunidad como medio de convergencia tecnológica, o sea, adaptando los cambios tecnológicos que han traído el entorno, ¿cierto? Permitiendo que exista acceso desde Internet, que es lo que se está viendo, el auge en la actualidad, sin dejar de lado que es posible que lleguemos a la edad oscura digital, ¿cierto? Si bien es cierto, existen profesionales que están trabajando en rescatar la información que se pone en las redes, pero hasta el momento no hay garantía de que esa información, debido a que los soportes cambian, los soportes de almacenamiento, si antes usábamos CD, después usamos DVD, ahora usamos USB, y ya discos duros, etc. Formatos han ido cambiando, por lo que es vital, ¿cierto?, garantizar que la información perdure en el tiempo. Y digamos que la estrategia digital de hoy en día pues no lo ha permitido, por eso hay personas que están enfocando sus estudios en este campo. En ese orden de ideas, el video nos muestra pues cómo en el campo de las ciencias de la información tenemos grandes retos y oportunidades, y que definitivamente se debe definir el papel que nosotros vamos a jugar en el entorno, haciendo equipos interdisciplinarios, ¿cierto? No solo nosotros los bibliotecólogos, no solo los archivistas, no solo pueden sacar adelante el centro de documentación, sino que debe ser una colaboración entre varios saberes, entre varias ciencias. Entonces debemos cambiar el chip, debemos entender que se debe construir con la información, la tecnología, la gestión, los recursos como el marketing, la comunicación y otros saberes, por lo que es importante crear un ciclo y lograr interacción entre todos los actores. Bueno, en el proceso también nos fueron suministrados unos artículos para leerlos y lograr entender, digamos, las ciencias de la información. De cierta manera, se nos suministra un documento que habla sobre qué comprende la ciencia de la información y cómo se define. Este artículo es del doctor Miguel Ángel Rendón en el 2008 y habla sobre la ciencia de la información en el contexto de las ciencias sociales, ¿cierto? Por medio del método científico. En conclusión, este artículo nos dice que existe un sistema informativo documental, que hay una interacción entre la información, el documento, el usuario, la institución, la información documental y por último el profesional. Siento que todos estos conforman lo que es el sistema informativo documental, que es como el concepto central de las ciencias de la información. Por otro lado, otro de los artículos era sobre qué es la documentación, José López Yepes. Entonces en este documento se nos indicaba que hay una falta de una correcta delimitación del conceptual de la disciplina, es decir, todavía no hay un concepto claro sobre qué es documentación. Sin embargo, hay aspectos claros y definidos, y es que la documentación tiene un emisor, un mensaje y un receptor, y que usan para esto un soporte físico o documento. Entonces se define que la documentación tiene unos criterios, o se conoce como una ciencia general, o sea, es una ciencia general, la ciencia de la documentación, y comprende un proceso documental donde se involucran tres aspectos, ¿cierto? Lo vuelvo a decir: el proceso documental, la información documental y el centro de documentación, donde todos tres juegan un papel y se interrelacionan entre sí para formar lo que se llama documentación. Otro de los artículos era la bibliotecología y sus orígenes, de Radamés Linares Columbia. En este artículo se nos decía cómo en los inicios del siglo XIX se determinó qué era la bibliotecología, y luego en el siglo XX pasó a denominarse como documentación. Las primeras bibliotecas fueron creadas en las ciudades de Ebla, Ur y Nínive, y uno de los pilares de la biblioteca fue la Biblioteca de Alejandría,
del Templo de las Musas. Esto fue en la Edad Media. Luego las bibliotecas fueron manejadas por las órdenes sacerdotales y los religiosos. Luego se crearon las universidades, lo que arrojó como resultado las bibliotecas universitarias y las bibliotecas nacionales, ¿cierto? Las del gobierno. Posteriormente se crearon las universidades especializadas y que generó pues como consecuencia del industrialismo, y se determinó que era la bibliotecología entre los años 1808 y 1829. Bueno, en el siglo XIX se determina lo que se fundamentó como ciencia de la biblioteca. El siguiente artículo habla sobre la archivística, qué es y qué incluye, por Estefanía Quevedo. Entonces nos cuenta que existe la archivística, ha existido un periodo prearchivístico y un periodo de desarrollo archivístico, donde en el periodo prearchivístico encontramos los archivos de palacio de la antigüedad, encontramos las épocas de los cartularios en la Edad Media y encontramos los archivos como arsenal de la autoridad en el antiguo régimen. Luego surgen los archivos como laboratorios en el siglo XX, y en el desarrollo o en el periodo de desarrollo archivístico tenemos la conservación de documentos de instituciones ya desaparecidas, la organización de fondos acumulados, y la archivística surge como una controversia entre si es una ciencia o una disciplina, para tener como conclusión que es una ciencia emergente, que está en proceso de formación y que está en proceso de construcción, que como toda ciencia es cambiante y requiere pues de muchos actores. Bueno, y el último artículo que se nos suministró en este conjunto sobre qué similitudes y diferencias tienen las anteriores áreas. Este artículo es de Smith, Joanna W., en donde se redefinen las anteriores áreas o se definen como en tres categorías consolidadas o denominadas como las tres Marías: los archivistas, los bibliotecarios, los documentalistas y museólogos en una misma línea. Todos administradores o gestores de la información, analistas o especialistas de la información. Estas tres Marías las une un aspecto particular, y es que todas trabajan con documentos. La diferencia radica en los tipos y soportes que manejan. Se incluye también acá la museología, que sustituye el énfasis del documento por un énfasis en la información. Y otra de la diferencia que radica en nuestras ciencias o en nuestras áreas es la de los acervos y las instituciones, ¿cierto? Los archivos, los museos, las bibliotecas, todos manejan instituciones o centros distintos y también manejan soportes diferentes, aunque todos suministran información. Como conclusión, almacenan la información en virtud de una utilidad o almacenamiento intencional, ¿cierto? Todos tienen un propósito, que es suministrar pues los datos que la sociedad requiere, ¿cierto? O digamos hacer un bagaje histórico, una construcción histórica de la información que cada uno de estos centros recopila. Retomando con las videotutorías, vamos a ver lo que vimos en la videotutoría número 11, que hablaba acerca del profesional SITBA. Entonces, el profesional SITBA es un elemento central de la carrera y del desarrollo de las ciencias de la información. Debe impulsar el área donde se encuentre desempeñando sus labores. Debe fomentar el nivel de aprendizaje, el dinamismo y el conocimiento. Debe tener claro el perfil profesional. Nosotros como estudiantes debemos entrar a esa plataforma y revisar nuestro perfil, dimensionarlo y adaptarlo y empezar a aplicarlo. Debemos definir cuál es el rol que jugamos dentro de la sociedad y si realmente nosotros tenemos las capacidades, las cualidades, aptitudes y actitudes para llegar a ser los profesionales que se nos está solicitando, que estamos requiriendo en el momento. Debemos ser estudiantes con vigilancia tecnológica, ¿cierto? Estar mirando qué es lo que las otras empresas están subiendo, lo que la gente está publicando, los estudios, los avances, todo este tema. Clave, saber comunicarnos, ¿cierto? Somos portadores de información, lo ideal es que sepamos comunicar la información, que seamos coherentes y seamos acertados en la información que estamos comunicando. Debemos crear la sociedad en el entorno de nosotros como profesionales, debemos ser proactivos
Y muy importante, aceptar las críticas constructivamente, ¿cierto? Teniendo en cuenta que siempre son para mejorar. Hablar en términos que los demás nos puedan entender, fortalecer nuestra capacidad humana y el aprendizaje, ser planificadores, emprendedores, ejecutores, asesores, consultores, investigadores y siempre ir de la mano de la planeación como profesionales y como seres humanos. Bueno, la videotutoría número 12 nos habla acerca de los servicios que los centros de documentación van a suministrar. Entonces, debemos brindar servicios individuales y cooperativos que suministran las unidades de información, ¿cierto? A una persona o a un grupo de personas. Los servicios deben ser útiles, deben propender por un puente colaborativo, debemos conocer las necesidades de los usuarios, brindar una mejor orientación por medio de la observación y el diálogo, ¿cierto? Primero entrar a conocer a nuestro usuario para poder ofrecerle lo que realmente necesita. El profesional debe ser creativo, recursivo y conocer su población. Debe tener un diseño adecuado de sus servicios, tener hábitos de búsqueda de la información para poder acercar a los usuarios a lo que realmente se requiere. Debe tener dos características esenciales y es ser buen orientador y buen educador. Todo esto se logra a través de unas estrategias que son la promoción, la orientación y entrenamiento, la búsqueda y suministro de información, el préstamo y fotocopiadora. Todo esto contribuye a un diseño adecuado de los servicios que un centro de información debe tener. ¿Debe tener para qué? Para identificar las necesidades de los usuarios, debemos identificar los objetivos de la biblioteca o del centro de información. También se debe tener muy claro los objetivos de la institución a la cual pertenece el centro de información, ¿cierto? Lo que mi entidad quiere, lo que está buscando, los objetivos de la organización. Debemos tener claro los recursos bibliográficos o los recursos informativos con los que la organización cuenta o la unidad de información cuenta para no suministrar, para no ofrecer cosas con las que no contamos y digamos que en una buena medida, una buena cantidad para poder atender la demanda que se dé en el centro de documentación o de información. Muy buenos recursos económicos, ¿cierto? Esto no se hace de querer, no se hace de tener buenas ideas. También se necesita un poco de inversión y ante todo el chip diferenciador, el recurso creativo. Bueno, la videotutoría número 13 nos hablaba sobre redes sociales y YouTube. Entonces aquí nos invita a hacer una conciencia sobre cómo realmente nosotros estamos utilizando nuestras redes sociales. Si realmente en Facebook, por ejemplo, estamos permitiendo o estamos teniendo páginas que realmente nos aportan. Si bien es cierto, las redes sociales aportan al ocio, pero ¿por qué no convertirlas en herramientas para el aprendizaje, el crecimiento a nivel educativo, ¿cierto? Debemos ser inteligentes en el uso de nuestras redes sociales y tener información que realmente nos aporte. Por allí, por ejemplo, podemos lograr el contacto con entidades que manejen el mismo tema que nosotros y podamos hacer vínculos interesantes donde podemos informarnos o quizás podemos encontrar muy buenas ideas, proyectos, vincularnos a estrategias. Incluso, por ejemplo, por medio del YouTube podemos llegar a capacitarnos. Es un poco de crear conciencia y de mirar si realmente yo voy a gastar todo mi tiempo mirando, como se decía, pues artículos que realmente no son valiosos o que son un poco pues negativos en la información, a cambiarlo por convertirlo en una herramienta de trabajo y de formación. Si yo soy inteligente puedo usar esto a mi favor y puedo llegar a integrar todos estos aspectos para fortalecerme, ¿cierto? Y fortalecer mi grupo de Facebook o mi canal de YouTube o todos estos Instagram, bueno, esta cantidad de herramientas que tenemos hoy en día a la mano que puedan ser usadas más como a nuestro favor y que realmente seamos nosotros quienes las administremos y no ellas quienes nos administren a nosotros. En la videotutoría número 14 nos hablaba sobre herramientas para los profesionales. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer Cero Papel, que es un software de gestión documental que permite la realización de cuadros de clasificación y tablas de retención documental. Personalmente en mi lugar de trabajo manejo un software y creo que pues considero que las personas o los desarrolladores de estos software son unos duros, o sea, son
muy, o sea, muy inteligentes para poderlos desarrollar, los admiro y de hecho a mí me gustaría poder llegar a tener esas capacidades. Pienso que un software de este tipo llega a solucionar muchos problemas en las organizaciones y más que solucionar problemas, optimizar recursos y optimizar tiempo. Sin embargo, considero que las entidades deben ser un poquito más, o sea, revisar un poquito más si están en el momento adecuado para adquirir un software, ¿cierto? En el contexto en que si es de gestión documental, pues la idea es que primero tengan organizada su parte documentada para luego llegar a involucrarse con un software pues que necesita tiempo, necesita personal para manejarlo y necesita capacitación. Por otro lado, destaco mucho de esta videotutoría el que se nos invita a nosotros a entender que existen curvas de aprendizaje y que debemos ir creciendo poquito a poco. Que la evolución depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? Que se requiere de un proceso donde necesitamos avanzar, que todos tenemos que obtener, o sea, que nosotros somos los propios dueños de nuestro destino, ¿cierto? Y que debemos procurar mostrar resultados valiosos, no quedarnos con lo que simplemente nos dicen que hagamos ya, sino ponerles ese toque diferenciador. La creatividad, o sea, no dejar que nos limiten y que nos digan, no, es que así no se puede hacer, es que usted no es capaz. Recibir críticas constructivas porque como todos nos equivocamos, pero la idea está en tomar eso, aprender de ello y mejorar. Creer y potencializar el conocimiento que estamos adquiriendo y que seguramente nosotros también podemos ofrecerle a otras personas, ¿cierto? Todo esto se enmarca en desarrollar ideas, mejorar, transformar, acortar procesos y buscar la eficiencia, todo con el propósito de atrevernos. Es lo que logro destacar de este proyecto que nos muestra nuestro profesor, un proyecto que efectivamente pues qué bueno poderlo conocer y qué bueno poderlo llegar a implementar en nuestras organizaciones, ¿cierto? Y realmente pues si somos profesionales en ciencias de la información, que lo vamos a hacer, pues poder incluso llegar a desarrollar nuestro propio software de gestión documental que desarrolle y potencialice muchos de los procesos en las entidades. Bueno, continuamos con la videotutoría número 15 que nos habla sobre los recursos archivísticos. Acá se nos invita a realizar una página de España sobre un ministerio de cultura donde evidenciábamos la página que ellos manejan sobre archivo o sobre gestión documental. ¿Para qué? Para rescatar de ahí que además de ser un país donde debemos dar cumplimiento a las leyes, pues debemos tener un espíritu de ampliar nuestra visualización. Entonces, bueno, si yo debo dar cumplimiento a unas leyes, ¿por qué no utilizar como estrategia el best marketing o la competencia o la inteligencia competitiva? Es decir, mirar en la competencia o en las otras entidades qué han hecho ellos, cómo lo han hecho, para yo tomar de ahí ideas, digamos que organizarlas, adaptarlas a mi entorno, a mi empresa, ¿cierto? El hecho de que si alguien ya pudo desarrollar, tenía un problema y desarrolló algo que era algo muy bueno, ¿por qué no yo tomar de ahí para yo poder solucionar mi problema y no quedarnos ahí, sino que evolucionar, ¿cierto? Compartir eso, obviamente respetando las cuestiones de derechos de autor, todo este tema de la integridad, de respetar lo que el otro hace, ¿cierto? Pero utilizando eso, o sea, tratando de solucionarnos el entorno, de buscar en otras entidades que ya han ido pues que son muy evolucionadas, por ejemplo en otros países, donde este tema ya está súper bien fundamentado, donde existen políticas, donde existen criterios y toda una cantidad de documentos que nos dicen cómo hacer las cosas. Entonces, pues es básicamente eso, es tomarlo, o sea, hacer una comparación y no esperar a que nos digan, es que usted tiene que hacerlo, es que mirar cómo, o sea, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer, sino que empezar a buscar, ¿cierto? Nosotros, desde este punto en el que nos encontramos, podemos hacer eso. La invitación que se nos hace en esta videotutoría es esa, no a que nos metamos precisamente a esta página, sino que empecemos a indagar y deben haber muchísimas más, o sea, hay organizaciones que se dedican al fomento, a tratar este tema, entonces, pues, involucrémonos, realmente untémonos y saquemos nuestras propias ideas, nuestro propio conocimiento, nuestras propias bases. Todo esto, toda esta invitación con un propósito, a que fortalezcamos siempre nuestro proceso de formación, ¿cierto? No porque ahorita vamos a ser profesionales, seguramente especialistas y demás, pues debemos quedarnos, siempre estamos en constante aprendizaje, debemos siempre tratar de aprender de cada actividad, de cada cosa que hagamos. Otra de las actividades
actividades planteadas para el desarrollo de este video era pues visualizar una conferencia del doctor Miguel Ángel Rendón, un profesor, en donde nos dice que el objeto de estudio de la bibliotecología no es la biblioteca. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué la disciplina? ¿A qué se dedica la bibliotecología? En conclusión, la biblioteca es una ciencia que se genera a raíz de un conocimiento. Tiene un objeto de estudio que más adelante vamos a ver cuál es, comprende la realidad, ¿cierto? Nos enseña también que una ciencia solo tiene un objeto de estudio, no varios, ¿cierto? Para hacer ciencia. Que se basa en lo que existe en la realidad y que la realidad busca varias interpretaciones, pero siempre se debe respetar el texto, ¿cierto? O sea, muchas cosas cambian, por ejemplo, la evolución. Siempre se ha tenido una idea de lo que es la evolución. Digamos, con el tiempo se ha ido como fundamentando estas teorías y se han ido buscando, digamos, diferentes interpretaciones, pero la idea siempre será la misma. Es decir, no cambia el núcleo, sino que las teorías, ¿cierto? Ahí vamos con lo de la evolución. En el caso de los documentos, se debe tener claro que los documentos no todos son manejados por un solo actor, es decir, no todos los documentos se manejan por una biblioteca, de hecho, no todos se manejan por los archivistas, cada uno tiene un organismo que los debe manejar, ¿cierto? En conclusión, en esta conferencia nos decía que el elemento central de la bibliotecología pues es el usuario, ¿cierto? Y que el objeto de estudio es el sistema informativo documental. O sea, no es que exista biblioteca, bibliotecario, bibliotecología. Todo es un conjunto, todo es un sistema, todo se interrelaciona y todos dependen los unos de los otros. Bueno, ya concluyendo, pues la idea es indicar qué asociaciones profesionales de biblioteca y archivo tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Pues a nivel nacional les cuento que tenemos a SCOLBI, que es el Colegio Colombiano de Bibliotecología, tenemos a ASEIBI, que es Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, tenemos la Sociedad Colombiana de Archivistas, tenemos CNB, que es el Consejo Nacional de Bibliotecología, y el Colegio Colombiano de Archivistas. Todas estas entidades, o bueno, algunas de estas entidades ubicadas a nivel nacional. Y a nivel internacional tenemos a FESABIR, que es la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, la American Library Association, AIBDA, Asociación Interamericana de Bibliotecarios, Documentalistas y Especialistas en Información Agrícola del Perú, ISLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, de donde sacamos un artículo anteriormente, la FID, que es la Federación Internacional de Documentación, y ISLA, que es Connection Information Professionals. Las anteriores como ejemplo de algunas de las asociaciones que vinculan el tema de las bibliotecas y los archivos. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Realmente quiero agradecer la oportunidad, me pareció un muy buen mecanismo para poder expresar los conocimientos que adquirimos. Siento que pude identificar los fundamentos realmente de la carrera y lo que realmente debemos hacer con ellos. Si me preguntan, pienso que la información, pues los procesos, los procedimientos, las normativas, todo está documentado. Si lo llegamos a necesitar, simplemente es ir a buscarlo. El aspecto, digamos, diferenciador es... Este aspecto diferenciador consiste en tener claro que la información es inagotable y que nosotros podemos optimizar nuestras habilidades y cualidades buscando los recursos necesarios para dar lo mejor y llegar al máximo nivel de cada uno de nosotros. Efectivamente, quien tiene el poder, quien tiene la información, tiene el poder. Así que muchas gracias y un feliz día para todos.